por ejemplo, los análisis unitarios. Entonces decíamos que la actividad, vamos a llamarla por ejemplo muro en bloque estructural. Vamos a decirle cuál es el rendimiento. Supongamos que el rendimiento es 0,5. Entonces, ¿en qué unidades se dan los rendimientos? ¿En hora hombre, en hora máquina o hora cuadrilla? En este caso sería hora cuadrilla el rendimiento de esta actividad. Luego decíamos que se define la cantidad y con la cantidad la duración en horas. La duración en horas, luego la duración en días y el redondeo, el número de cuadrillas. Sí, pongamos aquí primero entonces. Cuadrillas o el número de unidades asignadas, también lo podemos llamar así. Aquí vamos a poner los totales. ¿Listo? Entonces yo digo la cantidad, digamos de que son 1700 metros cuadrados. La duración en horas, como la unidad es hora hombre, hora máquina, entonces la duración inicial es en horas, porque esto está en metros cuadrados. Entonces aquí decíamos que esto, la duración en horas es igual a la cantidad multiplicada por el rendimiento. Esto da un valor que debe ser en formato de celda número. Con 12 decimales. Buenas noches. Qué pena interrumpirlo. Alguien que me facilite un casco motociclista. Ale, estamos en una práctica de primeros auxilios, no tenemos un casco. Aquí no hay motociclistas. ¿Nada? ¿Nadie? Allá en las motos. ¿Ah? Sí. Esto es coma. Una operación. Con punto de corte. Igual a Vamos a decir el formato. Para convertir eso a días, entonces divido la duración en horas por 8. Divido esto sobre 8, que son las horas día que trabaja uno según la ley. Entonces, estos 1700 con este rendimiento nos demorarían 106 días. Pero, este redondeo lo vamos a hacer aplicando a esta duración en días el número de cuadrillas. Entonces, divido por este valor que aparece acá. Este valor como mínimo será 1 siempre. Entonces si yo digo, no, es que esos 1700 metros lo voy a hacer con 5 cuadrillas, pues la duración se baja a 20 días. Lo voy a hacer con 10 cuadrillas, la duración se baja a 11 días. Aquí en el redondeo tenemos en cuenta entonces que los valores que superen el entero decimal, pues hay que llevarlos al siguiente valor. Entonces, realmente aquí serían 11 días.
15 días. Entonces, esta columna del número de unidades asignadas son las cuadrillas o máquinas que yo asigno a la actividad, y esas son las que me darían entonces la duración final. Eso es básicamente lo que hacemos en Excel. Pues, ¿de dónde salen estos rendimientos? Estos rendimientos salen de los análisis unitarios. ¿De dónde salen estas cantidades? Estas cantidades salen de los planos. Y ya estas son las operaciones básicas en Excel que nos dan las cantidades de días. Entonces, estas cantidades redondeadas son las que vamos y pegamos acá en el proyecto, en la columna de duración. Acuérdense que cuando al lado del número 1 aparece un signo de interrogación, es porque ese 1 no lo ingresó usted. Ese es el valor por defecto que el programa le da a cualquier actividad, porque es imposible que una actividad dure menos de un día, de entrada. Esa es la unidad de tiempo por defecto, el día. Entonces, haciendo este ejercicio en Excel, ustedes van a calcular unas duraciones con base en los rendimientos, y esas son las que vamos a trasladar acá. Entonces, supongamos que ya hicimos esos cálculos. El campamento me gastó 3 días, en el cerramiento me gastó 5, en el planteo me gastó 5, en la pila me gastó 15, en las zapatas 12, en el armado 12. Ahí tengo las duraciones. Estas duraciones de una vez, las vamos a blindar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vayamos al paso número 2 de la programación del tiempo, o de la fase de programación, que es asignar los recursos, entonces para que estas duraciones no se modifiquen al asignar los recursos en el proyecto, las vamos a fijar. Entonces, fijar las duraciones es proteger esta información para que no se altere cuando se le asignen los recursos a las tareas. Para fijar las duraciones, entonces voy aquí al encabezado de la columna que llama nombre de la tarea. Luego abro esta ventana que se llama información de la tarea. Y eso me debe abrir un cuadro de diálogo que me permite establecer todos los parámetros de funcionamiento de la tarea o de las tareas que estén ahí. Bueno, entonces repito, seleccionan esta columna, nombre de la tarea, vamos a la opción información de la tarea, y hay una ficha que es la de los parámetros avanzados, donde definimos, en la ficha avanzado, definimos el tipo de tarea. Entonces el tipo de tarea se clasifica en tres básicamente: de duración fija, de trabajo fijo y de unidades fijas. El project se mueve en función de esas tres variables: duración, trabajo y unidades. ¿Qué es la duración? Es la cantidad de tiempo o unidades de tiempo que consume la actividad. ¿Qué es el trabajo? Es la cantidad de horas recursos, o sea, cantidad de horas hombre, horas máquina que consume la actividad. ¿Sí? Es el concepto de trabajo. Y unidades, entonces, son el número de recursos asignados a la actividad. Bueno. Entonces, hay una relación de dependencia entre las tres variables que son duración, trabajo y unidades asignadas. Ojo con lo que les voy a decir. Si yo digo que hay una actividad que dura 3 días, esa es su duración, pero tiene 2 unidades asignadas y esas unidades son cuadrillas. Si la actividad dura 3 días, ¿cuántas horas cuadrilla se necesitan para esa ejecución? Entendiendo que estoy asignando 2 cuadrillas a esa actividad.
2 cuadrillas. La duración son 3 días. Las unidades asignadas son 2 cuadrillas. Entonces, una cuadrilla consume 8 horas cuadrilla por día, porque trabaja 8 horas. 2 cuadrillas consumirían 16 horas cuadrilla por día. 3 cuadrillas, 24 horas cuadrilla por día, y así sucesivamente. ¿Cuántas horas de trabajo se invierten ahí? Pues si son 2 cuadrillas, son 16 horas cuadrilla por día. Si la actividad dura 3 días, entonces 16 por 3, eso va a 48. O sea que una actividad que dure 3 días y tenga 2 cuadrillas asignadas, consume 48 horas cuadrilla de trabajo. Ese es el trabajo, ese es el concepto de trabajo. Entonces, trabajo es igual a la cantidad de horas hombre o horas máquina asignada a la actividad. Y el tercer parámetro es el de las unidades. Entonces, las unidades son el número de recursos asignados a la actividad. O sea, el número de cuadrillas o número de máquinas de cada tipo que se le asignen a la tarea. Entonces, ese concepto de fijar la duración, fijar el trabajo o fijar las unidades, se refiere a que cuando usted fija una de esas 3 variables, no se mueve ese valor. Entonces les pongo un ejemplo. Ojo con el ejemplo que vamos a poner aquí. La misma actividad que dura 3 días, 2 cuadrillas serían las unidades, 48 horas sería el trabajo. 3 días con 2 cuadrillas y 48 horas cuadrillas. Todos los datos. Duración 3 días, trabajo 48 horas cuadrilla, unidad asignada 2. Si yo fijo la duración, estoy diciendo que la actividad no puede durar ni más ni menos de 3 días. Queda blindada la duración. Y eso es lo que estamos haciendo, le digo duración fija. ¿Para qué fijo la duración? Para que cuando yo vaya acá, en la asignación de recursos, y le diga que es con 2, con 3 o con 5 cuadrillas, este valor de aquí no vaya a modificarse. ¿Por qué? Porque se supone que este valor ya lo hicimos con la tabla de duraciones de Excel, en donde ya se logró identificar para esta duración cuántas cuadrillas necesito, que son estas de acá. Entonces, esta duración se logra con esta unidad, o sea, con este número de cuadrillas. Para eso es esta tabla. O sea que si yo cojo estos valores y los llevo al project, se supone que ya tengo identificadas las cuadrillas. Entonces, cuando yo ingrese las cuadrillas, o sea, los recursos, estos valores no deben modificar. ¿Sí está claro ahí? Entonces, cuando la duración es fija, vamos a hacer el siguiente análisis. Este es un principio elemental de la lógica que maneja el proyecto. Esto que estamos hablando ahora. Si yo fijo las duraciones, ojo con lo que les voy a decir. Si yo fijo las duraciones, pero aumento el número de cuadrillas, ¿qué está pasando? Entonces, la duración es 3 días. O sea, la actividad se hace en 3 días, pase lo que pase. Resulta que yo, a pesar de haber analizado que la hacía con 2 cuadrillas, me metí 3. Entonces, aumenté las unidades, pero la duración no va a cambiar. ¿Qué estoy haciendo ahí? Hacer más rápido la actividad. Sí, está terminando más rápido.
Más rápido. El trabajo, si meto en vez de 2 cuadrillas 3, ¿qué pasa con el trabajo? Se termina en un Se día. aumenta. Se aumenta el trabajo. ¿Por qué? Porque ya no son las 48 horas, sino que le estoy sumando otras. Entonces, D es igual a T sobre UA. Esta es la forma. Esta es la formulita. La duración es igual al trabajo sobre el número de unidades asignadas. Entonces vamos a poner un ejemplo. La duración es 3 días. El trabajo dijimos, las unidades son 2. El trabajo dijimos que son 48 horas por día. Entonces, 48 sobre 2 es igual a 3. Pero como estas 2 son 2 cuadrillas, pero ¿cuántas horas al día? Son 8. Entonces, 48 sobre 16 es igual a 3. 48 sobre 16. ¿Por qué? Porque aquí le estoy diciendo que son 2 unidades, pero ¿cuántas horas trabajan esas 2 unidades? Porque es que si las 2 unidades trabajan 24 horas, ¿sí? La cosa sí cambia totalmente. Entonces, siempre en la operación debemos especificar el número de horas que trabajan las unidades al día. Ahora, la pregunta es, yo fijo la duración, no se va a mover, y aumento el número de cuadrillas. Entonces, en vez de 2, use 3. ¿Cuánto da 8 por 3? 24. 48 sobre 24 es igual a 3. Es igual a 2. Pero la duración es fija. Entonces yo digo, bueno, voy a pagar, en vez de 2 cuadrillas, voy a pagarle a las 3 cuadrillas. Pero la actividad va a durar lo mismo. ¿Qué pasa con el trabajo? Se aumenta el trabajo. Para que esto de 3, aquí ¿cuánto tiene que decir? 72, ¿cierto? 72 sobre 24, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 72 sobre 24? 3. Y si yo pongo 5, pero la duración sigue fija, sigue aumentando el trabajo, porque es directamente proporcional. Entonces la pregunta es, en esa situación, ¿qué está pasando? O sea, que usted analizó una actividad que perfectamente se podía hacer en 3 días con 2 cuadrillas, pero resulta que por una mala programación no metió las 2 cuadrillas, sino que metió 3, pero el rendimiento, la duración fue la misma, 3 días. ¿Qué está pasando en esta situación? ¿Cómo? Hasta aquí no vamos a hablar de costos. Si usted 2 cuadrillas le produce lo mismo que 3 cuadrillas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el diferenciador entre las dos? El rendimiento. Quiere decir que en este caso
el rendimiento de estas 3 cuadrillas es menor que el de las 2 cuadrillas. ¿Sí? O sea, ahí hay un problema de bajo o mal rendimiento de estos recursos. Porque si usted sigue subiendo el número de cuadrillas, pero la duración no cambia, quiere decir que esta cantidad de cuadrillas que está aumentando, sí, está aumentando el trabajo, pero a su vez el rendimiento es menor. Porque si 3 producen lo mismo que 2, es porque esas 3 tienen menor rendimiento que 2. Entonces, cuando la duración es fija, lo que les quiero dar a entender es que cuando la duración se fija, no importa la variación en el número de cuadrillas. Eso es lo que les estoy mostrando aquí. Cuando la duración se fija, no interesa la variación en el número de cuadrillas. Entonces ya cuando usted vaya acá al proyecto y asigne los recursos, usted ya puede tranquilamente decir, como normalmente aquí aparece un solo recurso, usted viene y me dice, no, es que son 3 o son 5, y esta duración no va a cambiar. Ahora, vamos a esta otra situación. Si yo fijo el trabajo, o sea, no es de duración fija, sino trabajo fijo. Entonces estoy diciendo lo siguiente. Aquí la situación inicial era la siguiente. Esto eran 2 y esto era 48, ¿cierto? ¿Sí? 48 de 16 a 3. Ahora voy a fijar el trabajo. Por ejemplo, yo voy a pagar 48 horas de retroexcavadora, no más. Y contrato 48 horas máximo. Eso es lo que voy a pagar, ni un peso más. Pero resulta que aumentó la duración. Fijé el trabajo, pero aumentó la duración. Entonces, para hacerlo en 3 días, esas 48 horas eran con 2 recursos trabajando 8 horas al día. Pero ahora digo, la situación es que el trabajo es fijo, o sea, no pago sino las 48 horas. Pero resulta que no demoraron 3 días y no 5. ¿Qué está pasando? Eso es cuando uno hace contratos al contrato, como le dicen al contrato, o sea, por rendimiento. Entonces yo digo, yo solo pago 48 horas y yo lo contrato por 48 horas más. El presupuesto es que me lo entrega en 3 días, pero me lo entregó en 5 días. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Lo que más viene de la renta que no hizo su trabajo impuesto. Si aquí, a ver, para que aquí dé 5, ¿cuánto debe ser? Digámosle 6. ¿Cuánto debe ser el denominador? Digámosle que no demoró los 3 días inicialmente contratados y no 6. Se demoró 6 días. ¿Cuánto debería ser el denominador para que esa operación dé 6? Sería 4 horas. Debería ser 8 el denominador. O sea que aquí no es 2 por 8 y no 2 por 4. ¿Y eso qué significa? Que trabajaron a media máquina. Trabajaron realmente 4 horas por día.
No trabajaron las 8 horas día, sino 4 horas día. Trabajaron 4 horas día. ¿De quién es el problema? El contratista. Porque la hora se está atrasando. El problema es que hay un atraso en la obra. Segundo, el que está ejecutando la actividad también pierde. Porque igual el trabajo es fijo, o sea, igual le van a pagar las 48 horas. Que lo hizo en 6 días, el problema es. Pero no se pagan sino las 48. Esa es la situación 2, cuando el trabajo es fijo. Entonces, cuando el trabajo es fijo, lo que cambia si aumenta la duración es el rendimiento de los recursos. Ahora vamos a la tercera situación, que es cuando las unidades son fijas. Entonces yo estoy diciendo, demórense lo que se demore, yo no puedo trabajar sino con 2 trabajadores, que no me da espacio para más. Entonces, si las unidades son fijas y cambia la duración, ¿qué pasó? Las unidades no cambian, pero cambia la duración. ¿Qué pasó? Cambia el trabajo. Cambia el trabajo, o sea que ahí no trabajaron 24, no trabajaron 48 horas, sino ¿cuánto? Para que dé 6 aquí, el numerador de cuánto debe ser. 96. 96 sobre 16, ¿cuánto da?